Bien, siempre con la idea de apoyar para profundizar un poco acerca de los temas que se encuentran colocados en el aula virtual, vamos a referirnos hoy a el tema acerca de la descubrimiento o exploraciones, descubrimiento y conquista de lo que hoy es Honduras. Ya entramos en materia propiamente de lo que es la cátedra de historia de Honduras, en el periodo colonial, por supuesto. Sabemos por antonomasia que 1492 fue la fecha en que Cristóbal Colón tocó tierras por primera vez, donde él consideró que eran las Indias, eso ya lo hemos advertido, abordado anteriormente. Sin embargo, el proceso para que se diera la llegada a Honduras tiene diferentes fases, diferentes momentos, porque los conquistadores se instalan en lo que sería o se llamaría la Española, se llamó la Isabela, y hoy es el conjunto de islas mayores o Antillas mayores en el Caribe del continente. Posterior se van a dar una serie de exploraciones y a pesar de que Colón ya estaba desprestigiado, la corona española le facilitó, por piedad, le dio un cuarto y último viaje, una cuarta y última oportunidad para que en 1502 él siguiera intentando llegar a donde él había propuesto, que sería Zipango, Finisterre, las Indias occidentales. Entonces, con 4 embarcaciones ya desvencijadas, ya deterioradas completamente, llegó a las costas de hoy Honduras y tocó lo que se llamó, él bautizó, mejor dicho, con el nombre de Isla de los Pinos, que es la actual Guanaja, o el archipiélago de la Guanaja, que estaba compuesto por Utila de Roatán, que hoy se llama el Departamento Insular de Islas de la Bahía. Ahí llegó primero, luego miró a algunos nativos en esa ocasión, unos mercaderes a los cuales él entrevista y los describe en su libro de a bordo, en su bitácora, que es el diario de Colón. Allí él narra, porque lo acompañaba su hermano también, y narra cómo estos nativos de esta zona que él bautizó como Isla de los Pinos son diferentes a los que encontró donde llegó por primera vez en 1492. Y a esto lo llama mercaderes. Seguramente unos comerciantes de mayas que tenían una ruta comercial entre lo que sería hoy Honduras y la que sería Yucatán, vía marítima. Llevaban productos, traían conchas de caracoles, llevaban maíz, tabaco, frijol, algodón, posiblemente ese era los productos de intercambio en ese entonces. Pero bueno, Colón tomó rumbo al sur, llegó a Punta Caxinas, que hoy es Puerto Castilla, luego llamó al río Tinto Negro Río de la Posesión y se fue hacia el oriente, donde volvió el cabo de Gracias a Dios y jamás volvió Cristóbal Colón, porque 4 años más tarde muere en Valladolid. La conquista queda abierta para los nuevos, para los futuros navegantes que harán su arribo, porque se van a instalar en diferentes plataformas. Y aquí es importante mencionar lo que la inglesa Linda Newson, en este libro que se llama El costo de la conquista. Linda Newson estuvo en Honduras y escribió un libro y es
ese libro está versado estrictamente en el periodo colonial y aborda un tema muy importante en donde llama las fases de la conquista de Honduras. Y cuando digo conquista es porque es el término que se le llamó entonces, descubrimiento y conquista. No nos vamos a complicar tratando de reivindicar hoy por qué no se le llamó encuentro de dos mundos, resistencia indígena, etc. Si hubo un encuentro de dos mundos, si hubo resistencia indígena, y ahí lo menciona Linda Newsom, pero ¿cómo se le llamó en ese momento? Históricamente abordando el tema de descubrimiento y conquista. Entonces, de esa amplitud que escribe Linda Newsom en su libro El costo de la conquista, menciona que hay varias fases, la fase militar, la fase económica, la fase cultural y la fase espiritual, todas vinculadas, pero con una constante que se va a llamar la fase militar. O sea, que los españoles por la vía armada, por la vía violenta, conquistaron económicamente estos lugares. Por la vía militar, por la violencia, conquistaron la cultura y también impusieron una religión forzada por el uso de las armas. Entonces, esos cuatro aspectos, fases de la conquista que Linda Newsom maneja, explica que la fase militar parte de la violencia, del genocidio, de los malos tratos que recibieron los indios por parte de los conquistadores en los primeros tiempos. Y que muchos analistas del periodo, especialistas en ello, también manifiestan, como de hecho así fue, que se confundió la cruz con la espada, porque la conquista estaba avalada por la iglesia. Acordémonos que ya habíamos hablado de la bula intercaétera o la bula papal que extendió el Papa Alejandro VI en 1493 para garantizar, para legitimar este proceso de conquista. Entonces, la fase militar tiene una característica, que se establecen bases estratégicas o plataformas de lucha en diferentes puntos, como ser el grupo que se estableció por primera vez en lo que se llamó la Española. Ahí estaba el gran gobernante Diego de Velázquez. Está la otra base o plataforma que fue la Nueva España, donde llegó Hernán Cortés, que dicho sea de paso, era pariente de Diego de Velázquez y que ambos se llegaron a odiar por la ambición de la conquista y uno traicionó al otro y el otro al otro y así sucesivamente. Entonces estaba la Nueva España y también estaba otra plataforma en territorio continental también, que fue la primera fundación que se dio en tierra firme. Recuerden, allá arriba no es tierra firme, allá son islas, pero un conquistador muy importante que se llamó Vasco Núñez de Balboa, en 1513 funda lo que hoy es Panamá, que se llamó Castilla del Oro, se le llamó también Darién, pero lo importante es que desde esa plataforma también vinieron, cuando estuvo de gobernante o gobernador de esa región, Pedro Arias de Ávila, a quien conocemos nosotros comúnmente como Pedrarias Dávila. Pero hay que entender que se llamaba Pedro Arias y era de Ávila. Muchos de esos de Ávila o de Olid o de Las Casas o de Cáceres es porque eran de esa región y nosotros llevamos apellidos de regiones. Ávila es una región, Cáceres es una región y Asís, por ejemplo, solo para mencionar a San Francisco de Asís, por decir algo. Entonces, esas tres bases van a ser importantes
como lo cita el contenido en el aula virtual de este episodio histórico, el historiador Marcos Carías Zapata escribe un artículo que se llama La tiranía de los conquistadores, que ahí está mencionada, y en La tiranía de los conquistadores Marcos Carías hace relación a esa ambición, a esa codicia y a ese celo y esas tradiciones que se fraguaron durante el periodo colonial, porque venían de diferentes sitios con diferentes intereses, desconociendo la verdadera autoridad que era precisamente la corona española. Aquí, sin vigilancia, sin una autoridad que los pudiera someter, hicieron lo que quisieron con la población indígena, se agenciaron riquezas y se engrandecieron. Allá en España eran nadie, pero aquí se ennoblecieron. Y de ahí viene un término muy importante que se le llama don. Cristóbal Colón, cuando sale del puerto de Palos, dice: y vuestras majestades, para que yo tuviese suficiente autoridad, me ennoblecieron, y de hoy en adelante yo me llamo don. Don significa de origen noble. Colón no era de origen noble, no era ni español, pero para que los subalternos lo escucharan, lo obedecieran, le dieron ese cargo y además le dieron título de almirante de la mar océano, le dieron el título de virrey, de adelantado, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso de la conquista se va a dar siguiendo la pauta de Linda Newson y este territorio, por su condición geoestratégica, fue conquistado o incursionado de las diferentes plataformas. Diego de Velázquez mandó gente a explorar. Hernán Cortés, desde la Nueva España, que hoy es México, mandó también a sus gentes, y Pedro Arias Dávila también mandó gente para que incursionaran en este territorio, y de repente se encontraron en un X lugar y ahí pelearon territorio. Se disputaron porque cada uno de los soldados, de los capitanes, como Gil González, como Cristóbal de Olid, como Francisco de las Casas, como Andrés Niño, por ejemplo, venían enviados por sus propios comandantes, digamos, de sus bases o plataformas de conquista. Pero una vez que se encontraron en el territorio, entonces pelearon entre sí, sacando la peor parte de la población indígena, que la lanzaban como carne de cañón, digamos, para que los protegieran a ellos. Y así se va a ir configurando. Cuando hablamos de la conquista económica, es porque por la vía forzada se despojaron a los indios de sus tierras, de las mejores tierras, y los pusieron a trabajar. Los sometieron, los esclavizaron. Ellos eran los dueños de la tierra y se la quitan. Les dice ahora: nosotros somos los dueños y ustedes van a trabajar para nosotros y sin salario. O sea, trasladaron el régimen feudal de la Europa medieval y lo establecieron en América. Luego está la conquista cultural, que será aquella que por la vía forzada también nos cambiaron, nos impusieron sus costumbres, destruyeron los elementos autóctonos y pusieron lo de ellos. Y eso, enfáticamente, el idioma. El indio tuvo que aprender el idioma del dominante. Yo utilizo una frase: el dueño de las mulas dice dónde se amarra. O sea, en la historia del vencedor y la historia del vencido. El vencedor impone al vencido y entonces lo somete sin pago, insisto, le quita las tierras y lo hace que le entienda que una orden de él debe ser en la lengua del dominante. Y luego está la conquista espiritual, que estriba en la destrucción y eliminación de los
elementos y símbolos autóctonos que poseían nuestros antepasados para imponer los nuevos, violentamente. La conquista espiritual no fue una conquista pacífica, no fue una conquista en la cual se conjugan los elementos del cristianismo, del catolicismo, porque era la religión que predominó en ese momento. Se tiran a la borda los mandamientos y se impone, porque hay una bula papal y hay un mandato de los reyes católicos para que toda criatura sea convertida. La forma no importaba. Aquí se aplica lo que se llama el maquiavelismo. El fin justifica los medios. Y entonces queda abierta, queda complementada la conquista con esos 4 fases o esos 4 etapas. Y luego empieza ya el proceso. En Honduras, el proceso de presencia, de conquista propiamente dicha, porque los españoles vinieron aquí después de Colón, siguieron viniendo a cazar esclavos, a explorar, a ver qué había, pero no se quedaron viviendo en estos territorios. Fue hasta 1524 que empieza ya la idea, la inquietud de que en estos territorios debía de hacerse presente ya la conquista, de habitarlos. Y Gil González, un intrépido navegante, ya había explorado junto con Andrés Niño el Golfo de Fonseca, que se conocía como Bahía de Chorotega, pero le pusieron Golfo de Fonseca en honor a un obispo, Juan Díaz de Fonseca, que era el presidente del Consejo de Indias, que tenía alto poder y obviamente era padrino de ellos. Cuando digo padrino, era benefactor, les había dado benevolencia, los había financiado posiblemente para que vinieran a América. Entonces, para gratificarlo, le pusieron su apellido, Fonseca. Y luego también se va a gestar la idea de que estos territorios sean ya habitados. Hernán Cortés fue uno de los primeros que decidió, con todo el protocolo, digamos, en enviar a uno de sus grandes capitanes, sin saber que ese gran capitán fue este señor Cristóbal de Olid, lo iba a traicionar. Cristóbal de Olid salió de Veracruz, México, y no se vino directamente a estos territorios, sino que fue a negociar a La Habana, o sea, Cuba, o la española, donde estaba Diego de Velázquez, que era enemigo, además de, a pesar de que eran parientes, eran enemigos con Hernán Cortés. Allí fue a negociar la traición para Cortés. Diego de Velázquez le prometió más soldados, más caballos, ampliar toda la red de infraestructura que debía de traer y que la ganancia, que el botín lo repartieran entre ambos, dejando por fuera a Hernán Cortés, que lo narra también en este libro que se llama Las cartas de relación de Hernán Cortés, que fue escrita por su secretario personal y escribano Bernal Díaz del Castillo. Entonces, Hernán Cortés manda a Francisco de las Casas y no se entera. Francisco de las Casas llega por primera vez a este territorio y llega un 3 de mayo de 1524 y nombró a ese sitio, lo fundó con el nombre de Triunfo de la Cruz. 3 de mayo en el santuario católico está dedicado a la veneración de la cruz. Entonces, quiero apuntar esto para seguir hablando de los nombres de las fundaciones, que se conjugan elementos importantes en el nombre de las fundaciones. Los nombres de las fundaciones de todos los pueblos de la América hispánica están regulados por ciertos elementos que son estándares.
O es el nombre del conquistador, o es el nombre del lugar de donde proviene el conquistador, o es el santo patrono, o sea, el santoral católico, o es una experiencia que vivió el conquistador cuando arriba al territorio, o una combinación de autóctono, de un nombre autóctono, con un nombre castellano o europeo. Entonces, podemos tener ejemplos de eso. Ya mencioné el primero, triunfo de la cruz. Hay un elemento que es la experiencia de él. Llegó triunfante, no tuvo ningún inconveniente o contratiempo y llegó un 3 de mayo, ahí hay un elemento religioso. Otros sitios que tienen grandes nombres o que tuvieron grandes nombres en sus fundaciones originalmente, tienen esas características. Por ejemplo, Comayagua. Comayagua se llama originalmente Villa de Santa María de Valladolid de Comayagua. Villa es un título. Santa María, obviamente, la madre de Cristo, es religioso. Valladolid, que es justamente donde muere Cristóbal Colón en 1506. Y Comayagua, que es un nombre autóctono, es un nombre lenca, que tiene como acepción la terminología o la toponimia, es lugar donde hay abundancia de agua y comales, o comales y agua. Entonces, otro elemento que podemos, o otro sitio que podemos ejemplificar es Choluteca, por ejemplo. Choluteca se llamó originalmente la vía del Real de la frontera de Jerez, de la Choluteca y mis Reales Tamarindos. O sea, son nombres enormes, pero nosotros, los hondureños, tenemos una mala costumbre de simplificar los nombres. Y el uso crea un desuso. O sea, cuando estamos hablando y estamos apocopando, haciéndolo pequeño, entonces va quedando como una norma, como una regla. Imagínense Tegucigalpa, nosotros decimos Tegucigalpa. Tegucigalpa se le llamó, que no fue fundada, por cierto, se le llamó Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia. Y hoy nosotros decimos Tegus. Le quitamos todo ese montón de nombres o de predios que con los que fue originalmente fundada lo que hoy es la capital del estado de Honduras. Y podemos seguir hablando más de eso, pero eso tiene un nombre, se llaman toponimias. Topo es de la tierra, topografía, y nimias es de nombres. Nimio, nombre. Entonces ahí está esa conjugación de por qué hay todos los nombres tienen una razón de existir, sean nombres de pueblos, sean nombres de aldeas, sean nombres de caseríos, de colonias, todos tienen una razón y a esa razón se le llama toponimia, porque se llamó la quebrada larga, la quebrada seca, porque se llamó la sopilotera, porque se llamó la patastera, el chichicaste, lo que fuera, tiene una explicación. Y ese origen, esa explicación es por las toponímicas. Entonces siguen viniendo los conquistadores a medida de que se van renovando hasta configurar el territorio. El territorio se configura cuando la corona española nombra a sus autoridades y la conoce o se conoce esa autoridad como gobernador de provincia. En Honduras, la máxima autoridad se va a llamar gobernador. No así en Guatemala, que tuvo un nombre, una nomenclatura, un título más grande, porque se constituyó en Capitanía General, la Capitanía General de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y México, que se constituye como uno de los grandes núcleos territoriales y de poder, que se llamó
el virreinato de la Nueva España. Ahí está esa condición. Bien, en las fundaciones, insisto, se van a ir dando a medida que se nombran los gobernadores. El gobernador va explorando el territorio y cuando llega a un X punto, funda una ciudad y esa ciudad ya pertenece a la provincia, en este caso, la provincia de Honduras. Y a propósito del nombre, no debemos de complicarnos de dónde se origina el nombre, si el nombre es de Honduras, es de Fonduras, es de Alturas, si se llamó Higueras, si se llamó Cabo de Honduras. Eso no es tan complicado, eso no va a cambiar el curso de nuestra historia. Lo más probable es que se llame así por la profundidad, porque yo interpreto así, salvo mejor opinión, que el nombre, en este caso, los españoles no utilizaban la H, sino que decían Fonduras, de fondo, porque tiene una raíz. Pero en eso fue cambiando y venía de Honduras de profundidad o de fondura. Y también se llamó Higueras, Cabo de Honduras, y hubo una división también en lo que fue Higueras y lo que se llamó Cabo de Honduras. Pero, como les digo, eso no debe ser tema para complicarnos. Lo más importante es cómo se va a ir configurando hasta llegar a ser en lo que hoy estamos constituidos, territorialmente, políticamente, económicamente y socialmente. Entonces, a medida que la corona nombraba gobernadores, reemplazaba, unos morían, otros renunciaban y a otros los hacían renunciar, infuncionales por lo que ocurre en Honduras. Entonces son renovados esos cuadros y así va a irse configurando el territorio. Y en el periodo colonial, al llegar la independencia, Honduras está configurado en 7 partidos. Así se llamaban, no se llamaban departamentos, se llamaban partidos. El partido de Comayagua, el partido de Tegucigalpa, el partido de Choluteca, el partido de Gracias, el partido de Lloro, el partido de Olancho y el partido de Santa Bárbara. 7 partidos configuraban todo lo que hoy son los 112.492 kilómetros y que hemos perdido algunos. Y aquí también quiero apuntar algo que se me había pasado inadvertido. En un cuadro que aparece por ahí en el aula virtual, aparece una fundación que se llamó San Gil de Buenavista. Yo no la menciono como parte de la historia de Honduras porque hoy no forma parte. Lo menciono así para que sepan que en un tiempo formó parte de Honduras, de la provincia de Honduras, y fue fundada por Gil González Dávila o de Ávila. Pero cuando hubo el conflicto territorial con Guatemala y que se recurrió al laudo arbitral de Washington, pues el fallo fue favorable a Guatemala y se corrió la frontera y por lo consiguiente ese sitio quedó atrás en la frontera, atrás de la frontera de Honduras en territorio guatemalteco. Por lo consiguiente, solo es parte de la historia colonial. Como así el departamento de Estelí, que fue parte de Honduras, pero también con el límite, con el litigio que tuvimos con Nicaragua, con el rey Alfonso XIII, perdimos esos territorios y hay un documento de 1825 firmado incluso por Morazán cuando fue secretario de Estado. Ahí está, pero no estaba cuando los juristas litigaron o quisieron defender la disputa territorial. Bien, cuando los españoles van llegando, van configurando ese territorio, van a tener las comodidades a la usanza, por lo menos imitando como vivían en Europa, en España particularmente,
y van a tener trazos arquitectónicos de diferentes. El más famoso es el que se le conoce como el castellano o el plano renacentista, que también se le llama damero, se le llama cuadrícula, pero hay otros que tienen otros elementos que ustedes lo van a leer ahí, que tiene una relación con lo griego, otro tiene relación con lo romano, con Justiniano y con el estilo griego, como dije hace un momento. Entonces ahí vamos a ver, depende de la ubicación, de la orientación, norte-sur, este-oeste, la proximidad a las iglesias, la proximidad a las casas de gobierno, y generalmente todas tienen un estándar. Desde cualquier perspectiva, en cualquier sitio que haya sido colonial, fundación o simplemente un establecimiento poblacional español, tiene el mismo trazo. La iglesia es lo principal. Contiguo a la iglesia está la estructura de poder, o ya se llame la gobernación, ya se llame la alcaldía mayor, ya se llame el palacio de los capitanes generales, o ya se llame el palacio del virrey. Están juntos el uno con el otro. Ese es un trazo renacentista en cuadrícula. Si nosotros nos posesionáramos en un dron sobre Tegucigalpa, nosotros fuéramos los pilotos allí, lo veríamos así, tal cual es, como lo diseñaron en aquel entonces. Y va a ir avanzando la organización político-administrativa que la corona va a desarrollar, a establecer para controlar el enriquecimiento ilícito, para controlar el fraude, el desfisco, o sea, aquellos trámites ilegales que hacían los colonos españoles en contubernio con las autoridades para dañar a la corona. Tiene la corona la obligación y la necesidad de establecer un poder, una estructura que les permita limitar esos abusos de autoridad contra de la población indígena, contra de las riquezas, ¿no?, que van a afectar económicamente a la corona. Y así también se va a ir expandiendo lo que es la configuración territorial. Más adelante iremos ahondando más de acuerdo al contenido que hay ahí en su aula virtual. Espero que esto les haya sido útil para la próxima actividad.